Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, una noticia que está en boca de todos y que no deja de generar preguntas sin respuesta. Estamos hablando de la misteriosa muerte de Engin Akyurek, un hecho que ha estremecido al mundo del espectáculo y que, según las últimas investigaciones, se ha confirmado como un asesinato. Sí, han escuchado bien. La muerte del talentoso actor turco Engin Akyurek no fue un trágico accidente ni un suceso fortuito. Fue un asesinato. Las autoridades lo han confirmado tras una investigación minuciosa que ha revelado detalles escalofriantes y un entramado que apunta a una verdad aún más oscura de lo que se pensaba. Todo comenzó hace unas semanas, cuando se encontró el cuerpo sin vida del actor en su residencia de Estambul. En un principio, se pensó que se trataba de un paro cardíaco, pero pronto surgieron inconsistencias que hicieron que la policía iniciara una investigación a fondo. Fue entonces cuando apareció ella, una misteriosa mujer, de identidad reservada, que se presentó espontáneamente ante un grupo de periodistas con una declaración impactante. Engin me llamó la noche antes de morir, confesó con la voz temblorosa. Me dijo, ayúdame, me siento en peligro, me están siguiendo. Yo no le creí, pensé que estaba paranoico. No hice nada. Y ahora me siento culpable, muy culpable. Estas palabras causaron un revuelo inmediato. La prensa internacional se volcó sobre el caso, y los fans de Engin comenzaron a exigir respuestas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué no lo ayudó? Pero eso no fue todo. En la misma entrevista, la mujer reveló un dato clave: Engin estaba siendo amenazado. Lo sabía. Me lo dijo. Y creo que eso fue lo que lo llevó a la muerte. La investigación policial dio un giro drástico tras estas declaraciones. Se reabrieron interrogatorios, se analizaron las cámaras de seguridad de las últimas 48 horas antes de su muerte y se encontraron mensajes cifrados en su teléfono móvil que hacían alusión a un chantaje. Engin Akyurek, aparentemente, habría estado recibiendo amenazas desde semanas antes. Un amigo cercano del actor, cuyo nombre también se mantiene en reserva por razones legales, declaró ante la policía: Engin estaba muy nervioso últimamente. No quería hablar mucho, pero un día me dijo, si me pasa algo, no fue un accidente, punto. Los investigadores ahora siguen una línea clara: Engin fue asesinado por alguien cercano, alguien que conocía bien sus movimientos y que, probablemente, tenía un motivo poderoso para silenciarlo. Las sospechas apuntan a un círculo íntimo y cerrado, lo que hace que el caso sea aún más desconcertante. Lo más inquietante del caso es que, según fuentes internas de la Fiscalía, se han identificado huellas dactilares en un vaso de la cocina que no coinciden con ninguna de las personas autorizadas a entrar en la casa del actor. Estas huellas, junto con una serie de llamadas eliminadas de su teléfono, pero recuperadas mediante técnicas forenses, apuntan a una figura en las sombras, alguien que llevaba tiempo siguiendo a Engin y que, quizás, lo conocía mejor de lo que muchos suponían. Los fans, destrozados, comenzaron a llenar las redes sociales con teorías, homenajes y súplicas de justicia. El hashtag #justicia para Engin se volvió tendencia mundial en cuestión de horas, y miles de seguidores organizaron vigilias en distintas ciudades del mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid, París y Ciudad de México. Mientras tanto, un nuevo giro sacudió el caso. Un correo electrónico anónimo llegó a varios medios de comunicación turcos. El mensaje, corto pero contundente, decía: si siguen investigando, otros caerán. Él sabía demasiado. Lo silenciamos. Este correo fue inmediatamente remitido a las autoridades, que ahora trabajan en conjunto con expertos en ciberseguridad para rastrear su origen. La IP resultó estar enmascarada tras múltiples servidores, lo cual sugiere la participación de una organización con conocimientos avanzados de tecnología.
Los rumores no tardaron en vincular el asesinato con una supuesta red de corrupción que involucra a importantes figuras del entretenimiento y la política turca. Algunos periodistas de investigación que habían trabajado con Engin en causas sociales empezaron a hablar. Uno de ellos, en una entrevista exclusiva, afirmó: Engin no era solo un actor. Detrás de cámaras, estaba muy comprometido con causas de derechos humanos. Últimamente había recibido documentos sensibles sobre un caso de trata de personas. Estaba decidido a hacerlo público. ¿Es posible que esa información haya sido el motivo de su asesinato? Los informes preliminares de la autopsia también aportaron detalles perturbadores. Engin fue sedado antes de morir. En su sangre se encontraron restos de una sustancia utilizada comúnmente como anestésico en clínicas clandestinas. Esto descartaría por completo la teoría de una muerte súbita natural y refuerza la hipótesis de que se trató de un asesinato premeditado y cuidadosamente ejecutado. Y mientras las investigaciones avanzan, su familia ha roto el silencio. En un comunicado oficial, pidieron respeto, pero también justicia. Engin era más que un actor. Era un hijo, un hermano, un ser humano con principios. No vamos a descansar hasta que se sepa la verdad completa. Este comunicado fue acompañado por una imagen inédita del actor, tomada días antes de su muerte, en la que se le ve sonriente pero visiblemente cansado. Detrás de esa sonrisa, ahora otros ven señales de agotamiento, de preocupación, de alguien que sabía que algo se avecinaba, y no podía detenerlo. Desde entonces, la policía ha solicitado colaboración internacional, ya que algunos de los números desde los cuales recibió llamadas amenazantes pertenecen a tarjetas SIM registradas en el extranjero. Países como Alemania, España y los Países Bajos han comenzado a compartir información con las autoridades turcas. Todo apunta a una red internacional. Y no termina ahí. Un periodista freelance, que ha estado investigando de forma paralela, asegura haber encontrado una conexión entre Engin y una figura política de alto perfil. Aparentemente, el actor habría asistido a una reunión privada en la que se discutieron temas delicados. Días después de ese encuentro, comenzó a recibir mensajes crípticos con advertencias veladas. Lo que más sorprende es el silencio de algunos de sus colegas más cercanos. Actores y actrices que solían publicar constantemente junto a él, han optado por no emitir declaraciones. ¿Miedo? ¿Complicidad? ¿O simplemente respeto al duelo? Las especulaciones no cesan. Entre tanto misterio, lo único claro es que la muerte de Engin Akyurek ha dejado una huella imborrable. No solo por su talento en la pantalla, sino por todo lo que parece haber estado intentando destapar. Y en medio de este torbellino de emociones, amenazas y secretos, queda una sola certeza: esto no ha terminado. Es apenas el comienzo de una historia que podría cambiarlo todo. Seguiremos informando, porque la verdad merece ser contada, aunque duela. Queridos seguidores, esta historia está lejos de terminar. Los invito a que dejen en los comentarios sus teorías, sus pensamientos, y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este caso que tiene al mundo en vilo. Hasta el próximo video. Gracias por acompañarnos.